juicio final, colocado en Nueva York, simboliza la inminencia de un cataclismo del planeta. Solo faltan 2 minutos para la medianoche. Líderes religiosos defiendan el descanso dominical. Estudios revelan que las temperaturas en la Tierra son las más altas de los últimos 12.000 años. La autoridad religiosa pide el fin del egocentrismo en medio de la pandemia global. Los virólogos dicen que la era de las pandemias podría estar recién comenzando. En el mundo existen alrededor de 340 millones de cristianos perseguidos. Los biochips pueden ayudar en el control de las enfermedades. Desde hace tiempo, los grupos ambientalistas han alertado de las amenazas del efecto invernadero. Los conflictos armados entre países siembran el pánico por todas las naciones. La expectativa de vida promedio de los seres humanos ha caído en los últimos años. Imágenes desoladoras de los peores de la delincuencia. La economía en la América. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su devocional Despierta, Despierta. Hoy cerramos la serie de los sellos espirituales con nuestro último sello, el 7º, y lo he titulado Escogidos como anillo de sellar. La porción de la palabra que vamos a utilizar, que vamos a escudriñar en esta mañana, se encuentra en Ageo 2, versículos 20 al 23. Y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios. Ese mismo día el Señor volvió a dirigirse a Ageo y le ordenó que dijera a Zorobabel, el gobernador de Judá: yo haré temblar el cielo y la tierra, destruiré el poder de los reinos del mundo y echaré abajo sus tronos. Volcaré los carros de guerra y a los que montan en ellos, y morirán los caballos y sus jinetes. Cada uno morirá atravesado por la espada de su hermano. Y aquel día, Zorobabel, siervo mío, te cuidaré como a mi anillo de sellar, porque yo te he escogido. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Amén y amén. Vamos a pedir al Señor que por favor esta palabra sea guiada por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre, estamos ante ti, te rogamos que sea tu Espíritu, el Espíritu de Dios, la guía para que esta palabra quede sembrada y sea por obra en nuestras vidas, para testimonio y para gloria y honra tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Escudriñando la Escritura podemos ver que aquí nos está hablando de la profecía mesiánica. ¿Por qué? Porque hace referencia a la venida del Mesías. Afirman los estudiosos que el profeta Ageo compartía de esta esperanza de la venida del Salvador junto a sus contemporáneos, los profetas Zacarías y Malaquías. Estos 3 profetas, es decir, Ageo, Zacarías y Malaquías, consideraban a Zorobabel como siervo escogido del Señor. Y ahora se cumplirían en él, en Zorobabel, las promesas hechas a la dinastía de la casa de David. ¿Y cuáles eran esas promesas? Que esa casa tendría reino para siempre y que Jehová mismo los cuidaría y los protegería. El libro de Ageo, mis queridos y estimados hermanos en Cristo y amigos, nos hace 2 referencias específicas a Cristo. La primera referencia está en el capítulo 2, versos 6 al 9, y empieza explicando que lo que Dios hará en el nuevo templo algún día será atraer la atención de todas las naciones. Tras un levantamiento de los pueblos de la tierra, las naciones serán conducidas al templo para que encuentren allí lo que han estado buscando. ¿A quién? A aquel que todas las naciones han deseado, se presentará allí en todo su máximo esplendor. La presencia de este hará que la memoria del primer templo, del glorioso templo de Salomón, se desvanezca y prevalezca solo la de Cristo. Junto con la gloria de la presencia de Cristo, llegará una paz profunda, porque el resplandeciente, conocido príncipe de paz, estará allí en persona. La segunda referencia que hace el libro de Ageo
está a la venida del Mesías, aparece en el capítulo 2, verso 23, que nos compete el día de hoy, es el que estamos estudiando. El libro de Ageo cierra con una mención a Zorobabel, lo cual casi vincula este libro al final del Antiguo Testamento con el primer libro, el Evangelio de Mateo y del Nuevo Testamento. Zorobabel es una de las personas mencionadas en la genealogía de Jesús. Hay dos cosas que hacen su figura relevante y la vinculan con la de Cristo. Vamos a ver esas dos cosas. Primera, Zorobabel es una señal, un hombre escogido por Dios, de cuya apacible naturaleza el Señor hace fluir toda una vida de liderazgo y de ministerio. Lo que hizo Zorobabel en una pequeña escala, lo hizo posteriormente el Señor Jesús a plenitud como siervo de Dios. La segunda referencia es que Zorobabel está también en la línea del Mesías. La lista de los antecesores de Jesús en el Evangelio de Mateo y Lucas incluye el nombre de Zorobabel, hijo de Salatiel, cuya propia significación personal fue manchada, oscurecida, opacada, eclipsada por el papel que le correspondió como precursor del futuro, del que sería el futuro Salvador del mundo. Algo que también fija poderosamente la atención es que el Señor llama a Zorobabel siervo mío. Y recordemos que esta expresión Dios solamente la dio a unos cuantos en el antiguo pacto: a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Job y a David. Siguiendo el versículo 23, dice Jehová a Zorobabel: te cuidaré como a mi anillo de sellar. Al final del versículo 23, siervo mío, te cuidaré como a mi anillo de sellar, porque yo te he escogido, yo el Señor Todopoderoso lo afirmo. Recordemos que hemos venido hablando de los sellos espirituales y siempre estos sellos la Biblia los relaciona con un anillo. ¿Por qué? Porque debe existir compromiso. La simbología de un anillo es compromiso y se usaba para una delicada labor y era la de certificar, porque se sellaba con el anillo, la de oficializar órdenes del rey, y también nos lleva y nos conduce a un significado de autoridad. La comparación que hace Dios con Zorobabel es como representante de él, investido de autoridad. Y es esta la aplicación para nuestra vida. Ageo nos lanza un claro llamado, o lanza un claro llamado a su propio pueblo, que llega hasta nosotros el día de hoy. ¿Y qué es ese claro llamado? La necesidad de dedicarse a la tarea asignada por Dios. No debemos permitir que las dificultades, los enemigos o las inclinaciones egoístas, o más las inclinaciones del mundo, nos aparten de las responsabilidades que hemos recibido de lo alto. Tengamos en cuenta que el noble carácter de nuestro llamado y la promesa de la presencia de Dios y del Espíritu Santo, sumado a una vida eterna, es lo que nos debe alentar, y de hecho es lo que nos alienta a cumplir esta gran encomienda o esta gran comisión. Ya para cerrar, solamente les invito a que reflexionemos si en verdad Dios nos puede llamar como a Zorobabel, siervo mío, o nos estará mirando como a su anillo de sellar. Que esta palabra trascienda en nuestra vida y que podamos tener ese compromiso con el Dios eterno. Les bendecimos y les esperamos con el favor de Dios en nuestro próximo devocional Despierta, Despierta. Paz del Señor. Bendiciones.